El auditorio en Asunción, Paraguay, estaba repleto. Desde temprano, multitudes habían llegado para presenciar lo que muchos llamaban el debate del año. En un lado, el padre Luis Toro, con su Biblia en mano, conocido por su firmeza y su manera clara de exponer la fe católica. En el otro, dos hermanos mellizos, predicadores pentecostales que aseguraban tener la verdad absoluta, desafiando públicamente a la iglesia. El ambiente estaba cargado de tensión espiritual y expectativa. Los mellizos, vestidos idénticamente, con camisas negras y Biblias gastadas en las manos, entraron al escenario con pasos firmes. «Hoy desenmascararemos la mentira católica», gritó uno de ellos, arrancando aplausos de su grupo de seguidores. Luis Toro, sereno, levantó la mano y saludó con una sonrisa humilde. «No venimos a vencer con gritos ni con aplausos, sino con la palabra de Dios», respondió con voz clara. El público se dividió entre gritos de apoyo y murmullos nerviosos. El moderador apenas pudo contener el bullicio. «Bienvenidos todos a este debate histórico. Tendremos reglas claras. Cada parte tendrá su tiempo para exponer y responder». Los mellizos pidieron hablar primero. «Padre Toro, usted y su iglesia han engañado al mundo. Adoran imágenes, siguen tradiciones humanas y no la palabra de Dios». El silencio se hizo profundo en el auditorio. Todos miraban expectantes cómo el sacerdote respondería a semejante acusación pública. Luis Toro se acomodó sus lentes, abrió lentamente su Biblia y dijo: «Mis queridos hermanos, antes de acusar, preguntemos, ¿qué dice la Escritura? La palabra no miente. Y si algo enseñamos en la iglesia, debe estar aquí». Sostuvo la Biblia en alto, mientras cámaras y celulares lo enfocaban. «Hoy no demostraré que yo tengo la razón, sino que Cristo es la razón». El público aplaudió de pie. Los mellizos se miraron, sorprendidos de la calma y autoridad del sacerdote. El mellizo de la derecha tomó la palabra con voz encendida. «La Iglesia Católica es Babilonia, la ramera del Apocalipsis. Ustedes engañan con imágenes y veneraciones falsas». Sus palabras arrancaron gritos de aprobación de su grupo. Luis Toro, sin alterarse, respondió: «Cuando alguien acusa, debe mostrar la prueba en la Biblia. Yo les pido, muéstrenme dónde dice que venerar imágenes es pecado. Y también expliquen por qué Dios mismo mandó a hacer imágenes en el Antiguo Testamento». El auditorio murmuraba, muchos buscando en sus Biblias. El sacerdote continuó: «En Éxodo 25, Dios ordena construir querubines sobre el Arca de la Alianza. Si fuera pecado, ¿por qué Dios lo manda? La diferencia está en adoración y veneración. Nosotros no adoramos imágenes, adoramos al único Dios». Los mellizos se miraron incómodos, pues no esperaban esa respuesta precisa. El público católico explotó en aplausos, mientras los pastores agitaban las manos pidiendo silencio. El mellizo de la izquierda interrumpió con enojo: «Pero la Biblia dice que no debemos hacernos imagen de nada en el cielo ni en la tierra». Luis Toro se inclinó hacia el micrófono y replicó: «Lea completo el texto, hermano. Dice: no te harás imagen, ni te postrarás ante ellas». La prohibición no es la imagen en sí, sino la idolatría. El mismo Dios que prohíbe adorar imágenes, manda a hacerlas como símbolos de su presencia. El silencio era absoluto. La tensión se palpaba. Un joven del público gritó: «Gloria a Dios por su palabra». Luis Toro sonrió y agregó: «Aquí no venimos a pelear entre hermanos, sino a descubrir la verdad de Cristo. Y la verdad no necesita gritar, brilla por sí sola». Los mellizos apretaron sus Biblias y pidieron su turno de respuesta. La batalla apenas comenzaba, y ya el sacerdote había mostrado que no venía a dejarse arrinconar. La multitud sabía que aquello sería un debate largo e inolvidable. El mellizo de la derecha retomó el micrófono: «Padre Toro, ustedes inventaron el purgatorio, una mentira que no está en la Biblia. Enseñan a la gente que pagando misas se salvan las almas. Eso es un engaño». El auditorio murmuró con fuerza, muchos esperando la respuesta. Luis Toro respiró profundo y abrió su Biblia en 2 Macabeos 12. Aquí, Judas Macabeo ora por los caídos y ofrece sacrificio por sus pecados. ¿No es esto una prueba de que se puede orar por los muertos? Los mellizos movieron la cabeza negando, pero Luis Toro insistió: «La palabra es clara. La iglesia no inventa, simplemente guarda lo que siempre se ha creído. Si ustedes rechazan esto, rechazan lo que la misma Biblia enseña. Y recuerden, en 1 Corintios 3 dice que algunos serán salvos como por fuego. ¿No es eso purificación?». El público aplaudía con fuerza, mientras cámaras transmitían en vivo a miles de personas que seguían la transmisión desde Paraguay. El mellizo de la izquierda replicó con enojo:
Ese libro no es inspirado, ustedes lo agregaron. Luis Toro levantó su voz con firmeza. ¿Quién decidió cuáles libros forman parte de la Biblia? Fue la Iglesia, en el Concilio de Hipona en el año 393. Sin la Iglesia, ustedes no tendrían Biblia. ¿Por qué aceptan el Nuevo Testamento que la misma Iglesia recopiló y rechazan los libros que no les gustan? El auditorio estalló en gritos y el ambiente se calentaba cada vez más. Algunos seguidores pentecostales empezaron a gritar para opacar la voz del sacerdote. Pero Luis Toro permaneció en pie, esperando pacientemente. Cuando hubo silencio, dijo con calma: Hermanos, la verdad no depende de nuestras emociones. Si la Biblia dice algo, debemos aceptarlo aunque no nos guste. El purgatorio no es un invento, es una consecuencia del amor de Dios que purifica. Los mellizos se miraron con incomodidad, conscientes de que el argumento había calado hondo. El mellizo de la derecha, sudando y con el ceño fruncido, gritó: «Eso no es verdad. Ustedes cambian los mandamientos de Dios. Quitaron el mandamiento que prohíbe imágenes y dividieron el de la codicia para mantener 10». El público protestante aplaudió con fuerza. Luis Toro levantó su Biblia y respondió: «Los mandamientos no son un invento nuestro. Están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Ahí no hay división, simplemente una manera distinta de enumerar, pero el contenido es el mismo». Abrió su Biblia y comenzó a leer: «No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen ni te postrarás ante ellas». Luego miró a los mellizos. «¿Ven? No se ha quitado nada. La Iglesia enseña que no debemos adorar ídolos. Lo que ustedes llaman cambiar es solo una diferencia de enumeración. El contenido permanece íntegro». El público estalló en aplausos, mientras algunos pastores en las primeras filas murmuraban con incomodidad al escuchar la exposición bíblica. El mellizo de la izquierda tomó el micrófono y dijo con ironía: «Entonces, ¿por qué ustedes se arrodillan ante imágenes y les encienden velas?» Luis Toro, con serenidad, replicó: «Arrodillarse no siempre significa adoración. ¿Acaso Salomón no se inclinó ante su madre Betsabé en 1 Reyes 2:19? ¿Significa eso que adoraba a su madre? No. El gesto de respeto no es idolatría. Nosotros veneramos, pero adoramos solo a Dios». El público gritó: «Amén». El debate subía de intensidad. Los mellizos parecían cada vez más molestos. El sacerdote, en cambio, mantenía una calma impresionante, como quien sabe que la palabra está de su lado. «Hermanos», continuó, «no podemos confundir símbolos con ídolos. La cruz es un símbolo del sacrificio de Cristo. Si ustedes rechazan los símbolos, tendrían que rechazar la Biblia misma, porque es un libro material, hecho de papel y tinta. Lo importante no es el objeto, sino a quién nos dirige ese objeto». El público rugió con aplausos. El mellizo de la derecha, con voz desafiante, cambió el rumbo. «Padre Toro, ustedes predican que María es Madre de Dios. Eso es una herejía. Dios no tiene madre, Él es eterno». El público quedó en silencio. Luis Toro miró fijamente y con tono firme contestó: «Escuchen bien. No decimos que María sea madre de la divinidad, sino madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Negar que María es Madre de Dios es negar que Cristo es Dios. ¿Acaso ustedes niegan eso?». Los mellizos dudaron por un instante, pero uno replicó: «Jesús es Dios, pero María solo fue un instrumento». Luis Toro levantó la voz: «Exacto, fue un instrumento, pero un instrumento elegido por Dios mismo. Si Dios la escogió para ser la madre de su Hijo, ¿quiénes somos nosotros para despreciarla?». El auditorio estalló en aplausos, y hasta algunos evangélicos en el público asentían con la cabeza. La defensa de la maternidad divina de María retumbaba con fuerza en el recinto. El mellizo de la izquierda, intentando recuperar terreno, dijo: «Pero la Biblia nunca dice que debemos llamarla Madre de Dios». Luis Toro abrió Lucas 1:43 y leyó: «¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?». Luego agregó: «Si Isabel, llena del Espíritu Santo, la llama Madre de mi Señor, y Señor en la Escritura significa Dios, entonces María es Madre de Dios. No es invención mía, es revelación bíblica». El público, conmovido, aplaudía sin cesar. El ambiente estaba cargado de emociones. Los mellizos se miraban inquietos, conscientes de que la multitud estaba siendo impactada. Luis Toro, con calma,
Concluyó esa parte. María no compite con Cristo, lo muestra. Ella dijo, hagan todo lo que Él les diga. Esa es nuestra fe. Ustedes, hermanos, en lugar de atacarla, deberían imitar su obediencia. La ovación fue tan fuerte que el moderador tuvo que pedir silencio para que el debate continuara con orden. El mellizo de la derecha, algo nervioso, intentó recuperar la iniciativa. Padre Toro, ustedes se arrodillan ante el Papa como si fuera un dios. El Papa es un hombre como cualquiera de nosotros. Luis Toro, con una leve sonrisa, respondió. Claro que es un hombre, pero es un hombre elegido para servir como Pedro, no para reemplazar a Cristo. El Papa no es Dios, es pastor. Y la misma Biblia dice en Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El sacerdote continuó. El Papa es sucesor de Pedro, y como Pedro tiene la misión de confirmar a sus hermanos en la fe. Cuando ustedes rechazan al Papa, en realidad están rechazando lo que Cristo instituyó. ¿Quién dio autoridad a Pedro? No fue un concilio humano, fue Jesús mismo. Y por 2000 años la Iglesia ha guardado esa sucesión. La pregunta es, ¿dónde estaban ustedes durante esos siglos? El público lanzó un murmullo fuerte de aprobación. El mellizo de la izquierda apretó los puños y dijo, nuestra autoridad es solo la Biblia. No necesitamos hombres que nos manden. Luis Toro levantó su voz con serenidad. Pero la Biblia fue escrita por hombres inspirados y compilada por la Iglesia. Si ustedes se aferran a sola escritura, ¿cómo explican que la Escritura misma no enseña esa doctrina? Fue invento de Martín Lutero en el siglo XVI. Cristo nunca dijo, lean la Biblia y cada uno interprete como quiera. El público guardó silencio absoluto, pues la confrontación tocaba fibras profundas. Luis Toro remató. Cristo fundó una iglesia visible, no un libro, y dijo, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. No podemos separar la Biblia de la iglesia, porque fue la iglesia la que custodia la palabra desde el principio. Los mellizos quedaron en silencio por un momento, sorprendidos por la claridad del argumento. El auditorio estalló en aplausos nuevamente. El mellizo de la derecha, intentando recuperar fuerza, gritó. Padre Toro, ustedes cambiaron el día de reposo. La Biblia manda guardar el sábado, pero ustedes adoran el domingo. Eso es desobediencia a Dios. El público protestante aplaudió con fuerza. Luis Toro, sereno, abrió su Biblia en Hechos 27 y leyó. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Luego agregó. Los cristianos primitivos ya celebraban el domingo porque Cristo resucitó ese día. Luis Toro continuó. Además, en 1 Corintios 16:2, San Pablo manda a los fieles a apartar su ofrenda el primer día de la semana. La iglesia, desde los apóstoles, se reunía el domingo, no porque desprecie el sábado, sino porque en el domingo celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Los mellizos se cruzaron de brazos inconformes mientras un sector del público gritaba, «Amén, gloria a Dios». La tensión aumentaba con cada respuesta del sacerdote. El mellizo de la izquierda replicó con dureza. Eso no es más que tradición humana. El sábado es eterno, establecido desde la creación. Ni Cristo ni los apóstoles lo cambiaron. Luis Toro respondió con calma. Cristo no vino a abolir, sino a cumplir. Él mismo es nuestro descanso. Y si el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a reunirse el domingo, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlos? No es capricho humano, es fidelidad a la obra de Cristo resucitado. El auditorio estaba dividido. Unos gritaban a favor de los mellizos, otros aplaudían al sacerdote. Luis Toro, levantando la voz, concluyó. El día del Señor es domingo porque ese día se abrió la tumba y se inauguró la nueva creación. Ese es el centro de nuestra fe. El sábado recuerda la antigua creación. El domingo proclama la nueva vida en Cristo. Los aplausos resonaron tan fuerte que los mellizos tuvieron que esperar para continuar con su ataque. El mellizo de la derecha cambió de estrategia. Padre Toro, ¿por qué ustedes bautizan niños? La Biblia dice que primero hay que creer y luego ser bautizado. Un bebé no puede creer, entonces su bautismo es inválido. El público evangélico gritó, ¡Amén! Luis Toro con calma respondió. Hermano, en Hechos 16, el carcelero de Filipos creyó y fue bautizado él y toda su familia. ¿Acaso creen que en esa familia no había niños? La Escritura dice, toda la casa. El sacerdote prosiguió.
Además, en Colosenses 2, 11, 12, San Pablo compara el bautismo con la circuncisión. Y la circuncisión se hacía a los 8 días de nacido. Si el bautismo es la nueva circuncisión, ¿por qué privar a los niños de entrar en la alianza? El público católico aplaudió mientras los mellizos agitaban las manos tratando de desviar la atención. La tensión crecía, porque el argumento estaba cargado de coherencia bíblica y teológica. El mellizo de la izquierda replicó: «Pero un niño no puede arrepentirse ni confesar a Cristo». Luis Toro contestó: «Por eso tiene padrinos y una comunidad que se compromete a educarlo en la fe. La gracia de Dios no depende de la edad ni del entendimiento». ¿Acaso Jesús no dijo: «Dejen que los niños vengan a mí»? Negarles el bautismo es cerrarle la puerta a la gracia. El auditorio vibraba, dividido entre gritos y aplausos, como en una verdadera batalla espiritual. Luis Toro remató: «Hermanos, si ustedes esperan que un niño crezca para decidir, también deberían esperar a que decida si quiere comer, estudiar o respirar. La vida espiritual, como la física, comienza desde pequeños. El bautismo es un regalo, no una imposición». El público católico estalló en una ovación de pie, mientras los mellizos, visiblemente molestos, miraban sus notas sin saber cómo contrarrestar la fuerza de aquellas palabras. El mellizo de la derecha, enrojecido por la presión, gritó: «Ustedes inventaron la confesión a los sacerdotes. Solo Dios perdona pecados, no un hombre». El público evangélico aplaudió con fuerza. Luis Toro levantó la mano pidiendo silencio y replicó: «Es cierto, solo Dios perdona. Pero en Juan 20:23, Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. ¿Por qué Cristo les dio esa autoridad si no era necesaria? Los mellizos intentaron interrumpir, pero Luis Toro siguió firme. Santiago 5:16 dice: confiesen sus pecados unos a otros. La confesión es bíblica, y Cristo quiso que hubiera ministros que representaran su misericordia. El sacerdote no perdona en nombre propio, lo hace en nombre de Cristo. Es Él quien actúa. El público estalló en aplausos, mientras varias personas levantaban sus Biblias, emocionadas por la claridad de la explicación. El mellizo de la izquierda, con ironía, dijo: ¿entonces, un cura borracho también puede perdonar pecados? Luis Toro lo miró fijamente y contestó: el poder no depende de la santidad del ministro, sino de Cristo que actúa a través de él. ¿Acaso la palabra deja de ser palabra si el predicador es pecador? No. El tesoro está en vasijas de barro, pero el poder viene de Dios. El auditorio reaccionó con un aplauso ensordecedor, dejando a los mellizos en silencio. El sacerdote concluyó con firmeza: la confesión no es humillación, es sanación. Negarse a ella es como enfermarse y rechazar al médico. Cristo dejó a su iglesia como hospital espiritual. Si ustedes rechazan ese regalo, no rechazan al cura, rechazan al mismo Cristo que lo instituyó. El ambiente se llenó de emoción, y varias personas en el público lloraban, tocadas por las palabras. Los mellizos se miraron con frustración, cada vez más acorralados. El mellizo de la derecha respiró hondo y lanzó otra acusación: Padre Toro, ustedes han añadido libros falsos a la Biblia. Los llamaron deuterocanónicos, pero en realidad no son palabra de Dios. El público evangélico gritó: Amén. Luis Toro, con serenidad, levantó su Biblia católica y respondió: hermano, esos libros estaban en la Biblia de los primeros cristianos. Fueron aceptados en el canon en los concilios de Hipona y Cartago, siglos antes de Lutero. Luis Toro prosiguió: cuando Jesús y los apóstoles citaban la Escritura, lo hacían de la Septuaginta, que incluía esos libros. Por ejemplo, Hebreos 11 menciona a los mártires que soportaron torturas, y eso solo aparece en 2 Macabeos. Entonces, ¿cómo pueden llamarlos falsos si el mismo Nuevo Testamento los respalda? El público católico aplaudió con fuerza, mientras los mellizos se miraban sorprendidos, sin tener respuesta inmediata. El mellizo de la izquierda trató de contraatacar: esos libros contienen errores doctrinales. Por eso los reformadores los quitaron. Luis Toro replicó con firmeza: los reformadores no tenían autoridad para cambiar la palabra de Dios. Si esos libros estuvieron durante más de 1000 años en la Biblia de los cristianos, ¿con qué derecho los eliminaron en el siglo XVI? El que quitó fue Lutero, no la Iglesia Católica. El auditorio rugió con aplausos. El sacerdote concluyó:
La palabra de Dios no se ajusta a las ideas de los hombres. Los hombres deben ajustarse a la palabra. Si ustedes rechazan los deuterocanónicos, están rechazando parte de la revelación que la Iglesia ha custodiado desde siempre. El silencio llenó el recinto, roto solo por algunos gritos de apoyo. Así es, padre. Los mellizos se quedaron tensos, incapaces de dar una respuesta sólida ante la contundencia bíblica e histórica. El mellizo de la derecha, ya con un tono más agresivo, exclamó: «Ustedes adoran imágenes. Eso es idolatría. La Biblia dice que no debemos hacernos esculturas ni postrarnos ante ellas. ¿Cómo explican sus estatuas, sus vírgenes y crucifijos?» El público evangélico gritó «Aleluya» como respaldo. Luis Toro, tranquilo, levantó su crucifijo y lo mostró. «Miren bien, este pedazo de madera no es Dios, pero me recuerda al Dios que murió en ella». El sacerdote continuó: «La idolatría es darle a una cosa el lugar de Dios. Nosotros no adoramos imágenes, veneramos lo que representan. Si ustedes cargan una foto de su madre en la billetera, ¿acaso aman el papel o a la persona que representa? Asimismo ocurre con nuestras imágenes. Nos recuerdan a Cristo, a María, a los santos. La Iglesia siempre ha distinguido entre adoración, que es solo para Dios, y veneración, que es respeto hacia sus siervos fieles». El mellizo de la izquierda replicó: «Pero en Éxodo 20 dice claramente, no te harás imagen. ¿No están desobedeciendo?» Luis Toro abrió su Biblia en Números 21 y leyó: «Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla en alto, y quien la mirara quedaría sano». Luego añadió: «Si Dios mismo mandó hacer imágenes, entonces no es la imagen el problema, sino la idolatría. El mismo Dios ordenó que en el templo hubiera querubines sobre el arca». El auditorio explotó en aplausos y muchos se pusieron de pie. Luis Toro, con voz firme, concluyó: «Hermanos, no confundan memoria con idolatría. Una imagen no sustituye a Dios, nos recuerda su presencia. El que no entiende esta diferencia cae en juicio equivocado». Los mellizos se miraron inquietos porque sabían que la respuesta había calado hondo. Varias personas evangélicas en el público comenzaron a guardar silencio, pensativas y conmovidas. El mellizo de la derecha, cada vez más acorralado, alzó la voz: «Padre Toro, ustedes han convertido a María en una diosa. Le rezan, le cantan, le encienden velas. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo». El público evangélico gritó con fuerza, convencido de tener la victoria. Luis Toro levantó la mano y pidió calma. «Hermanos, nadie en la Iglesia Católica enseña que María sea Dios. Ella es criatura, pero una criatura escogida por Él». El sacerdote prosiguió: «La Biblia misma la llama bienaventurada. En Lucas 1:48, María proclama: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y aquí estamos, cumpliendo esa profecía. Decirle a María, Madre de Dios, no es idolatría. Es reconocer que Jesús, su Hijo, es verdadero Dios. Si negamos ese título, negamos la divinidad de Cristo». El público estalló en aplausos, mientras los mellizos agitaban sus cabezas con frustración. El mellizo de la izquierda gritó: «Pero ustedes le rezan como si fuera mediadora». Luis Toro respondió con firmeza: «Hay un solo mediador, Jesucristo. Pero hay intercesores. Pablo pide en 1 Timoteo 2:1 que oremos unos por otros. Si ustedes piden oración a un hermano en la fe, ¿por qué no podemos pedir a la Madre de Jesús que interceda? Ella no reemplaza a Cristo», lo señala. En Caná su única orden fue: «Hagan lo que Él les diga». María siempre nos lleva a Jesús. El auditorio se estremeció. Algunos lloraban conmovidos. Luis Toro concluyó: «María no compite con Cristo, lo engrandece. Ella es como la luna, que no tiene luz propia, pero refleja la del sol. Así refleja a su Hijo. Honrarla no es idolatría, es seguir el ejemplo de Jesús, que la honró como madre. Y si Cristo la honró, ¿quiénes somos nosotros para despreciarla?». El público católico ovacionó de pie, mientras los mellizos permanecían en silencio, mordiendo sus labios. El mellizo de la derecha, desesperado, lanzó otro ataque. «Ustedes se inventaron el purgatorio, eso no está en la Biblia. Solo hay cielo o infierno, nada más. El purgatorio es un invento para sacar dinero con misas y rezos». El público evangélico gritó: «Amén».
Luis Toro, con calma y una leve sonrisa, abrió su Biblia en 2 Macabeos 12:46 y leyó: «Es cosa santa y piadosa orar por los difuntos, para que sean liberados de sus pecados». El silencio se hizo notar. El sacerdote continuó: «Si los muertos van directamente al cielo o al infierno, ¿para qué orar por ellos? La misma Escritura nos enseña que hay un estado intermedio donde las almas se purifican antes de entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que llamamos purgatorio. No es invento humano, es doctrina basada en la palabra y en la fe viva de la Iglesia desde los primeros cristianos». El público católico estalló en aplausos emocionados. El mellizo de la izquierda trató de burlarse. «Eso está en los libros falsos que ustedes añadieron». Luis Toro respondió con firmeza: «No solo allí. En 1 Corintios 3:15, San Pablo dice que el hombre será salvo, pero como quien pasa por fuego. ¿Acaso no es eso una purificación? En Mateo 12:32, Jesús dice que hay pecados que no se perdonarán ni en este siglo ni en el venidero. Si existe la posibilidad de perdón después de la muerte, entonces no todo termina en el instante de morir». Luis Toro concluyó: «El purgatorio es misericordia. Es la sala de espera de los santos, el lugar donde Dios limpia lo que aún está manchado para que podamos entrar a su presencia. No es condena, es esperanza. Negar el purgatorio es negar la infinita bondad de Dios que purifica. Y créanme, si ustedes tuvieran un familiar allí, agradecerían cada oración». El público católico ovacionó de pie, mientras muchos evangélicos guardaban un silencio incómodo. El mellizo de la derecha, sudando, gritó: «La misa católica es idolatría. Ustedes sacrifican a Cristo una y otra vez en cada Eucaristía. La Biblia dice que Él murió una sola vez y para siempre». El público evangélico aplaudió con fuerza. Luis Toro levantó el cáliz que estaba sobre la mesa y respondió: «Hermanos, en la misa no sacrificamos a Cristo de nuevo. El sacrificio de la cruz fue único, eterno y suficiente. La misa es la actualización de ese mismo sacrificio, no una repetición». El sacerdote prosiguió: «En Lucas 22:19, Jesús dijo: «Hagan esto en memoria mía». La palabra griega anamnesis no significa simple recuerdo, sino actualización sacramental. Cada misa es el mismo sacrificio de la cruz hecho presente en el altar. No son muchos sacrificios, es uno solo que trasciende el tiempo. Por eso San Pablo dice en 1 Corintios 10:16, «El cáliz que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo». Eso es la Eucaristía. El mellizo de la izquierda trató de interrumpir: «Eso es solo pan y vino». Luis Toro abrió su Biblia en Juan 6 y leyó: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Muchos discípulos lo abandonaron porque era difícil de aceptar. Pero Jesús no corrigió sus palabras, las reafirmó. Si fuera solo símbolo, ¿por qué escandalizaría tanto? Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. No es un invento humano, es promesa divina. El auditorio vibró con gritos y aplausos. Luis Toro concluyó: «Si ustedes niegan la Eucaristía, niegan el regalo más grande de Cristo, su presencia real. La misa no es idolatría, es encuentro con el mismo Jesús vivo que se entrega como alimento. No adoramos pan, adoramos al Hijo de Dios que quiso quedarse con nosotros bajo las especies de pan y vino». El público católico estalló de pie. Y hasta algunos evangélicos quedaron confundidos, conmovidos en silencio. El mellizo de la derecha, ya casi sin argumentos, lanzó un nuevo ataque. «La Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Está llena de corrupción, riquezas y engaños. Babilonia, la madre de las abominaciones, es Roma». El público evangélico gritó: «¡Aleluya!», convencido de tener la victoria. Luis Toro respiró profundo, levantó su Biblia y contestó: «Hermanos, esas acusaciones no son nuevas. Desde los primeros siglos, los enemigos de la Iglesia han repetido lo mismo». Luis Toro continuó: «En Apocalipsis 17 se describe a Babilonia como la ciudad que persigue a los santos y derrama su sangre. Díganme, ¿quién persiguió a los cristianos en el primer siglo? Fue el Imperio Romano pagano, no la Iglesia. Roma cristiana se convirtió en lugar de martirio, donde Pedro y Pablo entregaron sus vidas. La ramera no es la esposa de Cristo, porque la Biblia dice claramente que la Iglesia es la esposa fiel del Cordero». El mellizo de la izquierda intentó gritar: «Pero el Vaticano está lleno de oro y riquezas».
Luis Toro respondió: la verdadera riqueza de la Iglesia no son los muros ni las basílicas, sino la sangre de los mártires y la fe de los humildes. Si hablamos de riquezas, ¿acaso sus pastores no viven en mansiones y viajan en jets privados? Jesús no condenó los templos hermosos, condenó la hipocresía. El verdadero templo somos nosotros, el pueblo de Dios. El mellizo de la izquierda intentó gritar: pero el Vaticano está lleno de oro y riquezas. Luis Toro respondió: la verdadera riqueza de la Iglesia no son los muros ni las basílicas, sino la sangre de los mártires y la fe de los humildes. Si hablamos de riquezas, ¿acaso sus pastores no viven en mansiones y viajan en jets privados? Jesús no condenó los templos hermosos, condenó la hipocresía. El verdadero templo somos nosotros, el pueblo de Dios. El sacerdote concluyó con fuerza: acusar a la Iglesia de ser Babilonia es insultar a la esposa de Cristo. Y les advierto, Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío. Si la Iglesia fuera Babilonia, Cristo estaría llamando a salir de su propio cuerpo, lo cual es absurdo. La gran ramera es el sistema del mundo que se opone a Dios, no la Iglesia que Cristo fundó con su sangre. El auditorio estalló en gritos de apoyo mientras los mellizos bajaban la mirada. El mellizo de la derecha, con un gesto desafiante, levantó la voz: pero ustedes llaman padre a los sacerdotes. Jesús dijo en Mateo 23:9: no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. ¿Por qué desobedecen la palabra de Dios? El público evangélico gritó de nuevo, convencido de tener un punto sólido. Luis Toro sonrió con serenidad y respondió: hermanos, hay que leer la Biblia en contexto, no arrancar un versículo para usarlo como arma. El auditorio respondió con aplausos que retumbaron en todo el lugar. Luis Toro concluyó: si ustedes niegan la palabra Padre a los sacerdotes, tendrían que arrancar decenas de versículos de la Escritura. Cristo no habló para prohibir vocablos, sino para enseñar humildad. En la Iglesia llamamos Padre al que engendra en la fe, pero el único Padre absoluto, fuente de todo, es Dios. El público católico gritó: ¡Gloria a Dios!, mientras los mellizos se quedaban sin réplica. El mellizo de la derecha, acorralado, gritó con desesperación: la Iglesia Católica cambió el día de reposo. El verdadero día santo es el sábado, pero ustedes lo cambiaron al domingo. Eso es una herejía contra la ley de Dios. El público evangélico y algunos adventistas presentes aplaudieron con fuerza. Luis Toro levantó la mano pidiendo calma y replicó: hermanos, el mandamiento habla de santificar el día del Señor, y la Iglesia no lo cambió, lo vivió en Cristo resucitado. El sacerdote abrió su Biblia en Hechos 20:7 y leyó: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les dirigía la palabra. Luego agregó: el primer día de la semana es domingo. Los cristianos primitivos se reunían ese día para celebrar la Eucaristía, porque es el día en que Jesús resucitó. No es abolición del sábado, es cumplimiento en la nueva creación que comenzó con la resurrección de Cristo. El mellizo de la izquierda gritó: eso es tradición humana. Luis Toro respondió con firmeza. Colosenses 2:16 dice: que nadie los critique por lo que comen o beben, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Pablo mismo enseña que esos preceptos eran sombra de lo que había de venir, y la realidad es Cristo. El domingo no es invento humano, es el día del Señor, testimonio de que la muerte no tiene la última palabra y que vivimos en la luz de la resurrección. El público católico aplaudió de pie, mientras algunos evangélicos murmuraban inquietos. Luis Toro concluyó con voz solemne: el sábado recordaba la creación antigua, el domingo celebra la nueva creación en Cristo. Nosotros no adoramos un día, adoramos a Cristo vivo. Y si Él resucitó en domingo, ¿qué mejor día para reunirnos y proclamar su victoria? El auditorio explotó en vítores y palmas, y hasta algunos pastores invitados bajaron la mirada, sin saber qué responder. El mellizo de la derecha, ya con voz quebrada, lanzó su último recurso: el Papa es el anticristo, la Biblia lo dice, ese hombre vestido de blanco engaña a las naciones. El público evangélico gritó con fuerza, pero Luis Toro sonrió con serenidad. Hermanos, respondió, ¿de dónde sacan esa idea? El término anticristo aparece en 1 Juan 2:18, y allí se dice claramente que son muchos los anticristos, no uno solo, y jamás menciona al Papa. Luis Toro prosiguió: el Papa no es enemigo de Cristo, es su servidor. Jesús dijo en Mateo 16:18:
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo confió las llaves a Pedro y la sucesión de esa autoridad llega hasta hoy en los papas. Si fuera anticristo, entonces Cristo mismo habría edificado su iglesia sobre Satanás, lo cual es absurdo. El público católico estalló en aplausos, y algunos evangélicos empezaron a murmurar confundidos. El mellizo de la izquierda gritó: «Pero el Vaticano se alía con los gobiernos del mundo, eso es político». Luis Toro levantó su Biblia y replicó: «Jesús mismo dijo en Juan 17:21, que todos sean uno. El Papa busca la unidad de los cristianos, no el poder del mundo. Si hablar de paz y justicia es ser anticristo, entonces acusan también a Cristo, porque él mismo fue llamado amigo de pecadores y publicanos. No confundan liderazgo espiritual con corrupción». El sacerdote concluyó con voz firme: «El verdadero anticristo no se viste de blanco, sino de mentira. Está en quien divide, en quien niega que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. El Papa proclama a Cristo todos los días, y eso jamás puede ser anticristiano. Hermanos, no repitan acusaciones sin fundamento. El demonio se alegra cuando ustedes atacan a la iglesia, porque mientras se pelean, él destruye almas». El auditorio ovacionó de pie, conmovido por la claridad de las palabras. El mellizo de la derecha con el rostro desencajado gritó: «La Iglesia Católica prohibió la Biblia. Ustedes no querían que la gente la leyera porque temían que descubrieran sus mentiras». El público evangélico lo aplaudió con fuerza, convencido de que esa era la prueba definitiva. Luis Toro levantó su Biblia bien en alto y respondió: «Hermanos, ¿cómo puede la Iglesia prohibir lo que ella misma nos entregó? La Biblia nació en el seno de la Iglesia Católica». El sacerdote continuó: «Antes de que existieran sus congregaciones, la Iglesia ya había reunido los libros inspirados en el Concilio de Hipona y de Cartago, en el siglo IV. Si la Iglesia hubiera prohibido la Biblia, ustedes no tendrían escritura en las manos. La Iglesia es la madre que custodia la palabra. No la inventó el hombre, pero sí la defendió, la copió a mano por siglos y la protegió con la sangre de los mártires». El mellizo de la izquierda trató de interrumpir: «Pero estaba en latín, la gente no la entendía». Luis Toro respondió: «En aquella época el latín era la lengua común. Cuando las lenguas cambiaron, la Iglesia impulsó traducciones. Y aunque es cierto que hubo épocas de dificultad, nunca se negó la palabra. Fue la imprenta la que permitió su expansión masiva, y fueron monjes católicos los que dedicaron su vida a preservarla letra por letra, página por página». El sacerdote concluyó con fuerza: «Decir que la Iglesia prohibió la Biblia es como acusar a una madre de odiar a su propio hijo. Si hoy ustedes predican con la Escritura, es porque la Iglesia la custodió. La misma Biblia dice en 1 Timoteo 3:15 que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esa es nuestra misión, proteger la palabra de Dios. No la escondemos, la proclamamos». El público católico ovacionó con fervor, mientras los mellizos quedaban desconcertados. El ambiente estaba cargado de tensión y emoción. Los mellizos pentecostales, exhaustos, ya no encontraban palabras. El público permanecía en silencio, expectante. Luis Toro tomó la Biblia con ambas manos y dijo con voz grave: «Hermanos, este no es un combate entre hombres, sino entre la verdad y la confusión. No estoy aquí para humillar a nadie, sino para proclamar a Cristo y su iglesia». Un aplauso unánime recorrió el auditorio, incluso entre algunos evangélicos presentes. Los mellizos bajaron la mirada. Uno de ellos, con voz temblorosa, alcanzó a decir: «Nunca nos habían respondido así. Siempre creímos que la iglesia estaba equivocada». Luis Toro se acercó a ellos, puso su mano en sus hombros y respondió: «No se trata de ganar un debate. Se trata de encontrar la verdad que nos hace libres. Y esa verdad es Cristo, que vive en su iglesia». El gesto sorprendió a todos, pues en lugar de condenar, ofrecía un abrazo fraterno. El público, emocionado, comenzó a cantar espontáneamente: «Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera». El eco de las voces llenó el lugar. Luis Toro levantó el crucifijo y exclamó: «Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y aunque el enemigo siembre división, aquí y ahora proclamamos que Jesucristo es Señor». La multitud se puso de pie. Muchos lloraban, otros se abrazaban, y hasta algunos pastores evangélicos no pudieron contener las lágrimas. Con el auditorio en pie, el moderador del evento declaró: «Este debate ha terminado.
Pero todos sabían que lo que había sucedido era más que un simple intercambio de argumentos. Fue un testimonio vivo de fe. Luis Toro salió del escenario con humildad, mientras los mellizos quedaban pensativos, tocados por la fuerza de la palabra. Y en aquella noche en Paraguay, más que un vencedor humano, fue Cristo quien triunfó, dejando una huella imborrable en todos los corazones presentes.